Bien, Qué bueno, bueno que lo haya dicho en quichua. arrancamos entonces. Ahí empezó la grabación. Bueno, eh, la verdad que estoy muy, pero muy contento de compartir este encuentro que ha surgido desde la Cátedra de Educación Intercultural Bilingüe de la Tecnicatura de la UNCE. Este, Aquí, bueno, somos mayoría de la carrera, pero también tenemos eh, invitados, invitadas que están participando y que le van a dar vida a este segundo encuentro del ciclo de charlas. Hoy tenemos como invitados especiales a Noemí Milton, que es profesora de filosofía, especialista en investigación educativa, coordina la Red IPARC, que es la red de investigación participativa aplicada a la renovación curricular, y es coordinadora del colectivo argentino de educadores que hacen investigación desde la escuela. También es miembro del Movimiento Latinoamericano para la Emancipación, miembro de la red de investigación en interculturalidad y educación, de la cual formamos parte también desde la Tecnicatura, y es directora del equipo de investigación PUANAI, que significa muchos amigos, en educación intercultural desde el Instituto Nacional de Formación Docente, número 1570-12. Y bueno, también está Carlos Ávalo, profesor de educación física, magíster en educación física por la Universidad de Salamanca, de España, licenciado en Administración y Gestión de la Educación por la Universidad Nacional de San Martín, director del Profesorado de Educación Física, profesor de formación docente en el ISFD número 47 y capacitador en el equipo técnico de la región 25 de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Miembro del equipo de investigación PUANAI también, eh, y bueno, que tienen juntos, Noemí y Carlos, muchas publicaciones sobre las temáticas de pedagogía social, educación física, interculturalidad, y nos propusieron como tema la interculturalidad en juego, ¿no? Que es una temática muy, pero muy interesante para abordar la interculturalidad. Este, bueno, para mí es un gran honor, un gusto enorme compartir con colegas a quienes respeto mucho, que nos hemos conocido en este camino. Y bueno, sin más preámbulos, solamente quisiera agradecer a la Secretaría de Extensión, Transferencia y Vinculación de la facultad, que nos hace posible este encuentro, nos presta la cuenta de Zoom, nos hace la difusión, así que muchísimas gracias. Noemí, te cedo la palabra. Muchas gracias, Fernando. Realmente es un placer compartir con ustedes y sobre todo después de haber escuchado la maravillosa exposición de Betsabé en la primera conversatorio. Bueno, esperemos poder aportar a esta temática que nos convoca y en la cual venimos transitando varias instituciones juntas desde hace ya muchos años, ¿no? En el 2012 se empezó a conformar nuestra red de interculturalidad y educación, convocados en ese momento por la Universidad de Buenos Aires, la UBA, por la Universidad de La Plata, la Universidad de Luján, y en ese momento convocaron a los institutos de formación docente, de los cuales provenimos con Carlos, que tenían proyectos avalados por el INFOD, el Instituto Nacional de Formación Docente, en torno a la propuesta de educación intercultural.
nosotros hablamos de educación intercultural y no de educación intercultural bilingüe porque somos de la provincia de Buenos Aires y por lo tanto nos tenemos que diferenciar de los demás. Para todo el mundo es educación intercultural bilingüe, EIB, pero en la ley de la provincia de Buenos Aires es únicamente educación intercultural porque no incluye la enseñanza del bilingüismo, dado que en nuestra provincia en realidad tendrían que ser todas experiencias de multilingüismo, porque en nuestras escuelas no están en líneas generales, salvo algunas muy particulares, insertas dentro de comunidades hablantes, aunque sí asisten a nuestras instituciones educativas en la provincia niños que han sido, cuya primera lengua son lenguas de todas las comunidades que habitan nuestro país, ¿no? En Olavarría nosotros tenemos niños que han aprendido a hablar en aymara o en quechua, en guaraní, y muy pocos en mapudungún, porque ustedes saben que el mapudungún en nuestra zona es una lengua en recuperación, cosa que no ocurre más al sur, inquietud que compartimos con Sonia Ivanov, que gracias a Dios nos acompaña hoy y a quien saludamos muy especialmente, ¿no? Sonia Ivanov también pertenece a otra de las instituciones miembros de esta red de interculturalidad y educación. En el proyecto que hoy vamos a abordar es un desprendimiento del proyecto Puanay, pero que ha cobrado entidad propia, que se llama Interculturalidad en Juego. Esto en nuestras características es la investigación participativa desde las escuelas y con las comunidades. En este sentido, lo que le vamos a contar es una experiencia de trabajo, que es lo que nos caracteriza a nosotros, ir documentando los modos de trabajar desde las instituciones, y en esta, sin pensar en que estamos documentando una práctica de educación intercultural de antemano, ¿no? Sino que lo que nosotros hacemos es ver cuáles son los sentidos de la educación intercultural que construyen las escuelas en cualquiera de las prácticas que esas escuelas estén ensayando. Esto es en el proyecto Puanay. Pero este proyecto de interculturalidad en juego nació de una manera un poco diferente, porque nació con una intencionalidad de incluir la educación intercultural en la formación docente. Si bien el documento marco de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El documento marco de los diseños curriculares, tiene un apartado especial referido a los sentidos de la educación intercultural en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y cumpliendo, por lo menos en teoría, lo que marca el artículo 44 de la Ley Provincial de Educación, siguiendo los lineamientos de la Ley de Educación Nacional, en los diseños curriculares no aparece directamente señalado la interculturalidad como un contenido a abordar, ¿no? Entonces está un poco librado a las instituciones formadoras el incluirlo, ya sea como un espacio formativo particular, o lo que hacemos la mayoría de los institutos que trabajamos la temática es incluirlo como un programa transversal a algunas o a todas de las cátedras, ¿no? Es decir, tiene que haber una intencionalidad expresa del cuerpo formador
para que la educación intercultural aparezca explícitamente en el diseño curricular. Y lo hace a nivel de diseño curricular institucional o de aula. En el caso particular nuestro, digo nuestro porque tanto Carlos como yo hemos compartido muchos espacios en la construcción del diseño del proyecto institucional del Instituto número 47. Los institutos de la provincia de Buenos Aires tienen una numeración correlativa, ¿no? El nuestro, en realidad, nació como Instituto 29, después lo perdió por el camino y se reabrió como Instituto 47. Por lo tanto, todo el mundo lo llama el Instituto de Educación Física. Fue el primer instituto de formación docente en educación física de la provincia de Buenos Aires, y este año está cumpliendo los 50 años. O sea, tenemos un largo recorrido en formación docente, y no solamente en la formación, sino que también un largo trabajo hecho en la instalación de la mirada del discurso académico, ¿no? Construido en los institutos, compartido con otras instituciones académicas, fundamentalmente con la carrera de educación física y las maestrías y doctorados en educación física de la Universidad de La Plata, pero también en un trabajo conjunto con otras instituciones como la carrera en la Universidad de Río Cuarto, en la Universidad de Tucumán, o en el IPEF, el Profesorado de Educación Física de La Pampa. Entonces, en estas discusiones que hemos ido entablando y en este último tiempo, en un instituto que es el Instituto Tradicional de Educación Física, que es el San Fernando, que es el primer instituto de 1906, con estas instituciones, estamos debatiendo cuáles son los sentidos de la construcción en el campo académico de la educación física. Hoy nos vamos a referir a un campo en particular, que es el correspondiente al área de juego. Juego que ha tenido, esta área ha tenido una constitución muy temprana en el área de la educación física, porque ya en los primeros documentos anteriores a la creación del Instituto San Fernando, que es de 1906, encontramos en una propuesta de 1904 de Romero Brest, que es el creador del instituto que lleva su nombre, marca estos sentidos de la inclusión del juego en la educación física, ¿no? Dice en un documento como inspector en 1904, que someter a los niños a una ejercitación física, racional, fisiológica y sistemática a base de juegos apropiados que permitan organizar las correlaciones fisiológicas y pedagógicas con otras asignaturas, ¿no? O sea que ya en 1904 hay un documento que hace referencia al juego como contenido curricular, y como un contenido curricular transversal que articula con las otras áreas pedagógicas, con otras asignaturas, ¿no? Sin embargo, lo que sí queda muy en claro es desde dónde está planteado el juego aquí, ¿no? Que está planteado como una ejercitación física, racional, fisiológica y sistemática. Nosotros decimos que, bueno, a partir de acá en el documento que les vamos que hemos alcanzado a Fernando para que lo circule, hacemos de cómo va cambiando, de cómo se va construyendo, ¿no? Desde distintas miradas el sentido del juego en los diseños curriculares de todos los niveles.
tomamos esto no porque no haya antecedentes, ¿no? Hay otros antecedentes que en Sarmiento ya se refiere al juego, pero nos parecía, como hablábamos de formación docente, arrancar con la propuesta de Romero Best. El juego, los ejercicios físicos y los deportes ingresan al escenario educativo desde el modelo fisiológico asociado al mejoramiento de la raza blanca a través del higienismo, el disciplinamiento de los cuerpos por la gimnasia y el deporte, y el sexismo en las propuestas educativas. Es la última área, a pesar de que la ley de educación mixta es la ley 1420 de 1882, está el área de educación física, aún en algunas escuelas, todavía sigue dándose separado varones de mujeres, ¿no? Es decir, que el sexismo es casi como inherente a la propuesta de educación física. Entonces, pensar en este contexto, cómo se reconfiguran los juegos, es todo un desafío, ¿no? Es todo un desafío. Por eso nosotros en esta propuesta, y en la cual hemos incorporado algunos marcos teóricos para que se comprendan, que no los vamos a desarrollar hoy, porque se nos iría el tiempo en esto, y lo que nos interesa es explicar cómo surgió el proyecto, ¿no? Y cómo se fue desarrollando. Decimos que en la tarea de descolonizar las currículas de formación docente inicial y continua en el área de la educación física, una de las categorías claves es entender el juego como una manifestación simbólica. El juego en tanto práctica social como soporte simbólico de significados culturales. Entender al juego desde esta concepción simbólica de la cultura, como uno de los hechos simbólicos presentes en la sociedad, ¿no? La cultura es el contexto dentro del cual tienen significado los acontecimientos sociales, los modos de conducta, las instituciones y los procesos sociales. Y por lo tanto, el juego como manifestación cultural necesita ser interpretado, comprendido en ese contexto y en ese entramado. Descolonizar el currículum supone romper con estos modelos foráneos en el desarrollo de la educación, de educación física, y pensar desde estos nuevos modos de respeto a la interculturalidad, el sentido del juego. Nosotros decimos al inicio que hay una serie de hechos que han definido estas necesidades, ¿no? Los cambios de identidad nacional que se encuentran hoy afectadas por los movimientos de globalización por un lado y de fortalecimiento de las culturas regionales y locales, el surgimiento y la consolidación de movimientos sociales y una nueva configuración y revalorización de las culturas en un Estado como la Argentina, que desde la Constitución se reconoce como, reconocen los pueblos indígenas como pueblos preexistentes y reconoce 36 pueblos, el resurgimiento de las identidades tradicionalmente invisibilizadas, como los pueblos originarios, las mujeres, el campesinado, las comunidades migrantes, los grupos LGTB, y el reconocimiento muy particularmente de los movimientos que defienden los derechos, ¿no? Y la cuestión central que acá planteamos es pensar que si en la Argentina estamos en una lucha por el reconocimiento de los derechos sociales, de estos derechos de las comunidades, a la lengua, al territorio y a las formas propias de gubernamentabilidad, no solamente tenemos que pensar en el derecho a la educación como un derecho fundamental de los pueblos indígenas, de campesinos, de inmigrantes, sino también el derecho al juego. Bueno, en este contexto es que nosotros planteamos el proyecto que ahora Carlos les va a ir contando con detalle de cómo fue surgiendo y qué cosas fuimos trabajando en el instituto,
para que después repensar nuevamente entre todos los sentidos de esta propuesta. Carlos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va a todas y todos? Una aclaración en la presentación que me hizo Fernando. Lo único que no soy de todo eso es director del profesorado. Ahí habré sido director de un montón de cosas, Fernando, pero no del profesorado. No tengo como meta eso en mi vida. Cero renegar, en lo posible. Bueno, gracias por el espacio, por invitarme, bueno, a Noemí, a Fernando, a la universidad y a ustedes que me invitan a compartir una experiencia de camino que lleva ya casi 20 años en total, que uno hoy, trabajando con Noemí entre ayer y hoy, uno hace memoria a veces de, uno no se da cuenta cómo termina realizando algunas acciones, porque en realidad uno va como configurándose o construyéndose en el caminar, ¿no? Y un poco el mensaje que nosotros le queremos dar a partir de lo que le vamos a contar es que trabajar una perspectiva intercultural no se va a dar de la noche a la mañana, ni en ustedes, ni en sus estudiantes, ni en las escuelas donde trabajen. Es un trabajo arduo, laborioso, que lleva un tiempo, que arranca con pequeñas experiencias, por eso hablamos con Noemí el título, ¿no?, de experiencias a programa, arranca con pequeñas experiencias que se van compartiendo, socializando, interactuando con otros actores, otras instituciones, y de ese modo, en un accionar colaborativo, uno va logrando de a poquito engordando esas experiencias, ¿no? Llegado un momento donde uno termina calando hondo en lo que uno realmente está pretendiendo hacer. Decía Noemí que nuestra intención primaria de esta propuesta que le vamos a contar era generar al interior de nuestra casa formadora una mirada intercultural de nuestros docentes en formación, ¿no? No llevamos más que para eso esta propuesta. Lo que pasa es que después atraviesa la casa formadora y se instala en otros programas, se instala en otras instituciones, al ser tan fuerte y tan potente la propuesta, ¿no? Yo me gustaría por ahí, para retomar algunas de las cositas que dijo Noemí, y ustedes si no me entienden, ¿no?, o quieren recapitular algo, o si ven que está un poco densa la cosa también, por ahí de última, no me gusta que sea densa para nada, como bien profe de educación física que soy, me gusta que sea dinámico, tipo más taller que otra cosa, y ustedes de última me van contando, pero yo no quiero dejar pasar algunas cositas de las que Noemí dijo, y le voy a presentar un videito introductorio para poder pensar estas cuestiones de descolonización, de resurgimiento de identidad, de derecho al juego y de, que decía Noemí, de encontrar los significados y sentidos que atraviesan las propuestas lúdicas. Vamos a arrancar directamente mirando un videito y traten de hacer algún análisis crítico y lo conversamos un cachito, ¿les parece? Chocolate para Maria, chico, naranja, bobo, letinha e nariz pica-pau. Pau, pau, pau.
Quisiera casarme y no sé con quién. Con esta sí, con esta no, con esta señorita. Bueno, vamos con el ida y vuelta. Interculturalidad en juego. En nuestra charla de las experiencias a un programa. ¿Qué vieron? Hola, buenas tardes a todos y a todas. No sé si puedo participar aquí con lo que he visto. Bueno, en primer lugar, el caso de bilingüismo, me parece el juego del arroz con leche en las dos lenguas, ¿no? No llegué a identificar, bueno, obviamente la primera lengua materna y cuál era, pero la segunda, bueno, era, no sé si ha sido, cómo lo tradujeron, cómo se dio ese, digamos, intercambio a la lengua, a la segunda lengua, la primera lengua materna, que sea, ¿no? Ahí me genera como intriga, cómo lo han logrado. Escuchamos voces, después cerramos las ideas. Había niños de diferentes edades. El arroz con leche jugaba yo hace 50 años. Es un juego de todas las épocas. O sea, es traído de épocas antañas a jugar ahora, también traducido en otra lengua. Entonces, de niños de dónde eran, de qué localidad habrán sido. Y lo que me llama la atención es que juegan chicos grandes, o sea, no son chicos pequeños de entre de 6 a 8 años, sino chicos grandes. ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, siempre hay voces que no se animan, no se dan problemas, pero uno cuando trabaja con esta temática intenta siempre generar ese diálogo, porque la cuestión intercultural es necesariamente comunicacional, ¿no? De relación, de ponerse en contacto con el otro y con la otra, no queda otra. Y vamos a trabajar de la misma lógica. Qué loco, sí, nosotros no sabemos bien de qué comunidad es, ¿no? Pero suponemos con Noemí que es de Misiones por la Tierra Colorada, es la suposición que hacemos. Es loco porque decimos nosotros que el juego es un elemento comunicacional interesante, cargado de significado y de sentido. No son arbitrariamente los juegos instalados en un lugar, vienen consigo, se atraviesan generaciones, atraviesan culturas, se van como trasladando en tiempo y espacio, como si fuese un oráculo del tiempo, ¿no? Los juegos llevan consigo todos esos significados y sentidos que se le otorgan en las comunidades donde se los juega. Ahora es loco que estemos viendo nosotros una educación bilingüe, ¿no? Donde el arroz con leche aparece ahí, jugada por niños de una comunidad, en su lengua, y después aparece en la lengua en castellano, ¿no? Ahora, aquí va la primera reflexión. Si nosotros vamos a utilizar el juego como elemento pedagógico en la educación, siempre tenemos que tratar de respetar las culturas y ver cuando los instalamos en un lugar a los juegos, si son los juegos adecuados para jugar en tales comunidades. A mí me parece que el arroz con leche, con el cargo de significado que tiene, como canción nomás, con todo lo que conlleva el mensaje del arroz con leche, no debiera estar en una comunidad de pueblos indígenas, no debiera estar, pero bueno, lo vemos como el valor pedagógico, si se quiere, que recuperó una compañera de ustedes. Bueno, qué lindo, porque a partir del arroz con leche aprenden la lengua.
Bueno, si nosotros siempre decimos, ¿y por qué no recuperar los juegos que tienen las propias comunidades, con sus ancestros, con sus bibliografías circulantes, con sus escritos, con sus revistas, con lo que haya de cada comunidad, y jugar a esos juegos y enseñar la lengua a través de esos juegos, no con otros juegos construidos en otras culturas que vienen y colonizan nuestras formas de ser, nuestras formas de pensar, nuestras formas de sentir. El arroz con leche no les quepa ninguna duda que no tendrán mucho significado más que un juego de ronda, ¿no? Un juego de ronda donde se puede jugar. Pero si uno lo atraviesa a poder pensarlo como educadores, sabemos que atrás del juego del arroz con leche hay toda una manera de educar al niño como ciudadano y a la niña como ciudadana futura. Eso es como una primera reflexión que me permite a mí pensar estos juegos y que quisiera que ustedes lo recuperen. Desde la perspectiva de... Ahí te dejo, Noemí. Desde la perspectiva de los niños y de las niñas, despreocúpense, ellos juegan el juego. Ellos no están pensando en nada. Ellos disfrutan del jugar. Ponen una interacción, ponen en diálogo cultural el juego. Apareció un juego y lo traemos acá y lo jugamos y está buenísimo y lo cantamos también. Pero el adulto, que somos nosotros los educadores, cuando echamos mano a un recurso, tenemos que tener esos cuidados en el uso del juego para ponerlo en diálogo intercultural. ¿Noemí? Sí, la otra cosa que tendríamos que revisar es este supuesto de que están cantando 2 veces el arroz con leche. Este es un ejercicio importante para realizar porque una de las cuestiones centrales en la mirada intercultural es agudizar la observación. Agudizar la observación, y si nosotros prestamos atención, vamos a ver que en el primer juego hay un niño que se coloca en el centro, y en el arroz con leche no ponemos un niño en el centro. Nos da la impresión que estén jugando otros juegos, ¿no? Y de aquí la importancia de este proyecto en donde nosotros lo que tratamos de hacer es la recuperación de los distintos juegos. Estas son los puntapiés iniciales para cuestionarnos, para pensar, para hacer esta reconstrucción, ¿no? De dónde son, quiénes son los que están jugando, qué práctica cultural están recuperando a través del juego. El arroz con leche recupera una práctica particular de una cultura particular, como es la práctica del matrimonio, con sus particularidades, y así como Acerrín Acerrán recupera otra historia de las protestas sociales por la falta de pago adecuado al trabajo. Nosotros en cada uno de los juegos vamos reconstruyendo estos sentidos que tienen. Lo que pasa es que normalmente lo que hacemos es, los niños lo juegan y nosotros somos público observador y nada más. Gracias, Carlita. Puede ser, ¿no? Eso, que no se esté cantando el mismo juego, y está bien la observación que hace Noemí ahí, en el sentido de que parecería ser otro juego, ¿no? Es como que conviven 2 rondas, una ronda seguramente ancestral con una ronda más europeizante. De todos modos, nosotros siempre decimos, el que no conoce la lengua no puede identificar qué se canta, ¿no? Pero ustedes tal vez, si conocen un poco más que uno, podrían hacer la traducción. Pero de todos modos, siempre nosotros decimos que los juegos, una vez que se ponen en diálogo intercultural, pueden producirse ahí algunos cambios, ¿no? En esto, cuando vos decís, bueno, la única manera de ponerte en mirada intercultural es poder ceder algo tuyo y poder aceptar algo del otro, porque es la única manera que nosotros podamos ir compartiendo, ¿no? Puntos de vista, diálogos, todo. Sin dejar de ser yo, tal vez podemos compartir. Entonces ahí ustedes ven como diferentes juegos van mutando, el mismo juego va mutando de localidad en localidad. Nosotros siempre ponemos el ejemplo del matasapo, ¿no? Que es un juego que en la provincia nuestra se juega mucho, se lo conoce como quemada, se lo conoce como delegado, se lo conoce, tiene un montón de nombres, cambian algunas formas de jugar y el juego, la esencia es la misma, ¿no? Entonces, bueno, pero esa observación de Noemí me parece interesantísima también. Entonces, fíjense que cuando uno incorpora el juego
para trabajar por ahí la interculturalidad dentro de las aulas, o la interculturalidad en algún programa o proyecto barrial, o lo que sea, necesariamente está incorporando toda una esencia y un modo de ser, ¿no? que facilita muchísimo el trabajo intercultural con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Facilita un montón. El juego es inherente al ser humano, nace con el ser humano, todos nos gusta jugar. Es un elemento muy motivacional, pero lo tenemos que tratar con cuidado. Nosotros siempre decimos, no vaya a hacer cosa que sea una herramienta más o una batería de juego, una mochila llena de juegos que no te sirven para nada. Que vos no sepas para qué lo usás, con qué sentido lo estás usando. Eso ya sería un error gravísimo, tener una batería de juego cuando uno no sabe para qué lo está utilizando, más que vomitar juego para que los chicos jueguen. Eso no sería usar el juego para un trabajo que tenga que ver con atención a la diversidad, prácticas inclusivas, etcétera, etcétera. Le vamos a contar un poquito qué es lo que nosotros pretendíamos con Noemí en el encuentro de hoy. La idea de cómo es que uno puede llegar a armar un programa intercultural a través del juego, en este caso, como el que hicimos nosotros, ¿no? Perdón que está muy... Voy a checar un poquito. Ahí está. ¿Ahí se ve mejor? ¿Me escuchan? Se ve bien, se ve bien. Perfecto. Nosotros acá... ¿Amplia? ¿Amplió? Ponele completo. No, completo. Pantalla completa. ¿Ahí te gusta? ¿Ahí? Ahí. Bueno. El juego es parte de la sociedad. Nacemos con el juego. Desde que nacemos ya empezamos a jugar. Entonces el juego es una construcción social. Y como es una construcción social y a través del juego nos educan en la familia, nos educan en los jardines, en las escuelas, en el barrio, en los clubes. El juego subjetivamente va entrando en la forma de ser de las personas. Con el juego entra la cultura. Con el juego entra una identidad, un modo de ser, de pertenecer. Entonces, analizar los juegos muchas veces es analizar las culturas. Poner en diálogo juegos de diferentes culturas ayuda a entender determinada sociedad en determinado tiempo, en determinado momento y en determinado lugar. Traerlos al tiempo actual, revivirlos en el tiempo actual, son una potencia muy significativa para empezar a reconocer a otros y a otras, en términos de pueblo, si se quiere, más que en términos de personas, y también, a partir de eso, enriquecer nuestras miradas, nuestros puntos de vista, nuestras creencias, nuestros valores, que a veces son bastante superfluos y individualistas. El juego es lo único que los seres humanos tenemos como una simbología única. Es todos cuando jugamos, en donde jugamos del mismo modo. Nos divertimos, sonreímos, nos encontramos con otros, con otras. El juego tiene esa simbología lúdica que hace que las personas se encuentren y sean ahí lo que ellas son, sin mentirse, sin enmascararse, sin ocultar nada. De ahí nace nuestra idea de interculturalidad en juego, ¿no? Concebido como un espacio en donde las personas se encuentran, se vinculan, y en ese encuentro y en ese vínculo, cada uno aporta lo que trae y lo que es cada uno. En ese encuentro, a través del juego, hacemos un encuentro intercultural. Permitimos las voces de uno, permitimos las voces de otro, permitimos que el juego sea amasado, resignificado, reconstruido, valorado y al mismo tiempo jugado por todos y todas. Es en el mismo juego, en esas interacciones, donde nosotros podemos encontrar ahí diferentes formas de sentir su modo de estar en el mundo, su forma de pensar, que tiene que ver con su producto de construcción social, ¿no? De la familia, del barrio. En el juego uno se da cuenta todo. En el juego uno identifica los valores de las personas, identifica la forma de actuar y de pensar las personas. El juego nos ayuda a promover y recrear la cultura. Si nosotros lo trabajamos para eso, no para tirarle un jueguito nomás, ¿no? Bueno, por supuesto que en el campo de la educación física siempre hablamos del cuerpo, ¿no? Cómo el juego construye también la corporalidad de las personas. Somos producto
de nuestra vida lúdica. Nuestra iniciativa de este proyecto de Interculturalidad en Juego, al ser puesta en valor, trabajada, compartida, teorizada y sostenida en el tiempo, nos llevó inevitablemente a procesos cada vez más complejos que redundaron en experiencias prácticas muy potentes. No es que nosotros se nos ocurrió de un día a la noche a la mañana armar un programa de interculturalidad en juego. Fueron pequeñas iniciativas, como las que pueden tener ustedes a partir de este postítulo que están haciendo, ¿no? Pequeñas iniciativas, pequeños caminares, ¿no? Donde ustedes van poniendo en valor esa propuesta que a ustedes se les ocurrió. La van trabajando año tras año, la van compartiendo con otros colegas, con otras instituciones, la van teorizando de a poquito cada vez más, la van sosteniendo en el tiempo, porque en el sostener en el tiempo es donde se van construyendo los programas en serio. Y ahí, inevitablemente, eso se va haciendo como una bola, ¿no? Cada vez más grande, que se puede llegar a generar una buena propuesta de trabajo intercultural. Ustedes están ahí pensando la educación bilingüe, y yo digo, bueno, ¿con cuántas iniciativas se les ocurre enseñar la educación bilingüe, no? Empezar con pequeñas iniciativas. Yo en algún momento tuve la oportunidad de leer algunos artículos que por ahí lo tengo a mano y se los puedo compartir después a Noemí para que se los pase, donde había un programa que empezaba la educación bilingüe a través del juego. Primero jugando, a través de las rondas, a través de los juegos, iban cantando las canciones y ahí iban aprendiendo la lengua de su pueblo. Eso me parece que después tenía 2 o 3 pasos más, yo no recuerdo, me quedo siempre con lo que me interesa a mí a veces, y a ustedes les puede interesar otras cosas que a mí el texto no me significó demasiado, pero que sea a partir del juego un programa de educación bilingüe me parecía interesantísimo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo esto podemos nosotros tenerlo como iniciativa en la formación de futuros docentes, ¿no? Llegar a que nuestros egresados, esos docentes en formación, tengan una mirada intercultural, para que nuestras escuelas vayan cambiando su perspectiva, su modo de actuar, ¿no? Es un trabajo interesante que nos fue pasando a nosotros en nuestro proyecto, el que le vamos a compartir hoy. Les vamos a presentar nuestro recorrido para que vean que no fue de nada. Yo voy a pasar medio rápido porque no quiero ir a los bifes, quiero ir a lo que hicimos. Pero quisiera que ustedes en un pantallazo rápido se den cuenta que no se fue dando de la noche a la mañana y tampoco se fue dando en solitario. Ningún trabajo intercultural se puede dar en solitario porque interculturalidad implica conectarse, no queda otra. Nosotros con Noemí arrancamos ya por el año 2006. Estamos hablando estamos en 2021, 15 años atrás. Bueno, en esos espacios de socialización que son los congresos, ¿no? Los congresos siempre abren la mente a las personas, ¿no? Ahí fuimos encontrándonos con diferentes actores, como hoy usted se encuentra por ahí en este espacio de postitulación con nosotros y con otros colegas que vienen a contar o a generarles ciertos saberes, ¿no? Estos espacios de socialización de conocimientos son espacios de construcción interesante para las personas y para las instituciones. Capitalizarlos es lo importante. Hay gente que pasa por estos espacios y no capitaliza, pero hay gente que sí pasa y capitaliza y se conecta y se encuentra y empieza a repensar sus prácticas y a repensar sus modos. En el año 2006, 2007, 2008, ahí estuvimos trabajando fuertemente, ¿no? Ahí creamos, junto con Noemí, es una mujer que, bueno, no es porque esté acá, pero que si no le decís, no le pone el pie en el freno, te asesina. Es un motor de producción de saberes, un motor de producción de encuentros, de trabajo. Bueno, ahí apareció en el 2006 su trabajo que venía en el otro profesorado, en el 22, unos años atrás ya metiéndole con todo hasta que construyó esta Redipar, ¿no? La red de docentes que hacemos investigación en el aula. Ahí nos incorporamos con nuestro profesorado de educación física, ella era colega nuestro, también docente en nuestro profesorado, y bueno, nos fuimos incorporando, trabajando con ella, codo a codo, con ella y otras colegas que había también en ese entonces en el profesorado, que nos empezaron a amasar nuestras rutinas, estas prácticas de Romero Breves, que yo siempre digo, médico y su mirada fisiológica y biológica de la educación física,
y Noemí, y María Espiri, y Remo Calorrano, y un montón de actores, Guillana Rudela, y bueno, yo nombro actores que han sido significativos en la forma de pensar nuestro profesorado, ¿no? Actores, personas y docentes, muy buenos docentes, que nos han hecho hacer un corrimiento de esa mirada biologicista hacia una mirada de una práctica social, una educación física como práctica social, que se construye en lo social. Ahí donde suceden los hechos, en las prácticas de todos los días, ahí es donde hay que hacer interculturalidad, ¿eh? en donde cada uno de nosotros actúa cotidianamente. Bueno, nacimos con la Redipar en el año 2006. En el año 2006 conectamos con una asociación, ¿no?, nacional, incipiente en su momento, recién empezaba, ¿no?, el CODASPOR, que por ahí ustedes lo conocen ahí, que son una organización que trabajan con deportes alternativos. Voy a pasar por arriba, simplemente rápido. El año 2006 al 2009 trabajamos en un programa nacional Aprender Enseñando, que fuimos docentes y estudiantes a escuelas cárceles. Ahí trabajamos fuertísimos juegos interculturales porque no se podía hacer deporte, porque no tenían espacio para hacer deporte, no se podía hacer prácticas gimnásticas más que por ahí algunas abdominales. Entonces teníamos que ir con otros recursos y ahí fuimos fuertemente con toda una línea de juegos interculturales, ¿no? Y cuando yo digo juegos interculturales son juegos del mundo, juegos de todos, no es de nadie, son juegos de todos, ¿no? De Japón, de China, de acá de Olavarría y de cualquier lugar que se les ocurre, ¿no?, en diferentes líneas. Esos juegos calaron fuertemente en este programa de Aprender Enseñando, que estuvimos trabajando en escuelas cárceles, en comunidades terapéuticas y en neuropsiquiátricos, con toda una línea teórica de psicomotricidad relacional. Si ustedes supieran las cosas que hicimos con esa gente, hemos dejado profesores de educación física después de nuestros pasos por este programa ahí, en esos lugares donde no había profe de educación física. En el año 2007 comenzamos a trabajar las experiencias lúdicas con toda una línea de juego de pueblos originarios, que fue uno de los primeros acercamientos que hicimos en algunos de los congresos. Ahí empezamos a articular con algunas instituciones de la ciudad un programa de voces originarios que son comunidades mapuche, que están trabajando fuertemente aquí hace varios años. Con el sistema educativo, las escuelas primarias y los centros complementarios armamos jornadas lúdicas en el Bioparque Municipal de La Máxima. En el año 2008 y 2009 llegaron de Nación unos programas para mejora institucional. Nosotros veníamos fuertemente pensando y repensando la formación docente y el currículum de la formación docente, que era bastante obsoleto porque estaba solamente pensando a la escuela. Con los PMI y con todos estos recorridos que veníamos haciendo ya anteriormente, de 2006 para acá, se nos ocurrió poder pensar, ¿no?, un programa de la educación más allá de la escuela, ¿no? Empezar a construir saberes desde los lugares donde los profes de educación física estaban trabajando. Fuertemente nos fuimos metiendo en el campo de la educación física en diversos espacios. Desde el año 2008 al 2009 le metimos con todo eso. Aparecieron otros PMI más adelante. Pero el año 2009 nos llevó, con tanto trabajo que teníamos con nuestros estudiantes, siempre con nuestros estudiantes y docentes, nos llevó al armado de un congreso nacional de educación física y pedagogía social. Pensábamos el término pedagogía social porque empezamos a pensar que allí en lo social suceden cosas que en la educación física escolar no suceden. Allí en lo social se sostienen prácticas, se sostienen personas, se sostienen niños, se sostienen un montón de instituciones que en la educación física escolar no se visibilizan. Empezamos a hacer visible un montón de prácticas de profe de educación física poniendo el cuerpo, equinoterapia, comunidades terapéuticas, hogares de abuelos, matronatación, educación física barrial, así le llamaban. Bueno, innumerables prácticas. Ahí el profe de educación física tenía un costado social muy interesante, con un montón de prácticas interculturales muy significativas que no estaban recuperadas. Trabajamos fuertemente en eso, terminamos armando un congreso articulando con la Universidad de La Plata, la UNICEN, lo hicimos colaborativamente entre los tres, y la Redipar siempre como sostén a nivel local. A partir del año 2010 aparecieron 3 experiencias fuertes, ¿no? 3 PMI más, teníamos el 2008-2009, aparecieron 3 más para seguir pensando y nos metimos de lleno a laburar en un montón de espacios, con un montón de comunidades, las comunidades bolivianas, las comunidades mapuche,
cantidad de organizaciones que hemos estado trabajando, las tenemos todas recuperadas y escritas, ¿no? Ahora estamos cumpliendo 50 años y estamos contando todo esto. El programa Argentina en nuestra cancha, el programa nacional, donde nos fuimos a trabajar mediante polo de desarrollo a los diferentes barrios los días sábados con nuestros estudiantes, todo con juegos interculturales. Toda la línea de juegos interculturales porque son líneas de juegos inclusivos, donde potenciamos a los niños y a las niñas, a los jóvenes y a los adolescentes, y ahí se encuentran los valores, se encuentran entre ellos, se comparte, se disfruta y se aprende. Aparecieron 2 eventos después de esos proyectos, el cuarto Congreso Argentino de Juegos y Deporte Alternativo, que lo trajimos a La Barría, articulando con esa organización Codasport, y un simposio de historia que hicimos en conjunto con la Universidad de La Plata aquí en la ciudad de La Barría. O sea, nos hemos movido bastante antes de llegar al programa de interculturalidad en juego. Todo esto ha sido experiencias teóricas, pero también han sido experiencias prácticas. Aparece en el año 2012 este programa Puanay, con el cual estamos hoy aquí contándole con Noemí, el programa ¿no? Con Puanay tuvimos la oportunidad de conectarnos con un montón de instituciones, con universidades, pero también un montón de instituciones y organizaciones sociales, y juntos hemos trabajado en recuperar prácticas interculturales en escuelas y en barrios. ¿Qué se hacía con prácticas interculturales? ¿Cuáles eran las prácticas que había? ¿Quiénes estaban trabajando? Ahí metimos un laburo fuertísimo durante 3 años, pero fue tan fuerte que terminó el proyecto de investigación y seguimos conectados, seguimos encontrándonos, seguimos trabajando, seguimos retroalimentándonos porque hemos aprendido no solamente a trabajar en equipo, sino a aprender de diferentes teorías, de diferentes disciplinas y de diferentes experiencias prácticas. Esto que les conté rápidamente a ustedes, fíjense que arrancamos el año 2005 hasta el 2013, inevitablemente, después de 9 años de trabajo en territorio, con prácticas y teorías, llevó a este programa que les vamos a contar hoy de interculturalidad en juego. No quedó otra, o sea, por decantación casi caímos acá. Y esto también, como toda iniciativa, ¿no? Arranca en pequeño primero, en poquito, sin grandes ambiciones, pero de repente se empieza a hacer, porque se empieza a juntar gente, se empieza a integrar organizaciones y esto se hace cada vez más grande, ¿no? Partimos por reconocer algunas ideas de nuestro diseño curricular, ¿no? Decía que la perspectiva intercultural necesita partir del reconocimiento de la diversidad. Reconocer la diversidad es fundamental. No todos somos iguales, no todos pensamos iguales, pero hay que respetar eso, hay que reconocer esa diversidad y poder caminar juntos. Todas esas diversidades enriquecen, no obturan, jamás van a obturar las diferencias y las diversidades que tenemos, jamás. Eso fortalece, eso mejora, eso produce siempre mejores prácticas, pero hay que generar el encuentro, lo que nosotros llamamos los diálogos, hay que permitir los diálogos, ¿no? Los repertorios interculturales expresan y producen multiplicidad de visiones, temas y conceptos relacionados a las identidades culturales en las cuales los grupos se van reconociendo de a poco. Y esto hay que elaborarlo con los estudiantes en formación, pero también hay que elaborarlo uno como educador, ¿no? Porque empieza a tener otro posicionamiento frente a sus prácticas, frente a sus propuestas. Estas son algunas de las organizaciones con las que hemos articulado todo este tiempo, ¿no? Las materias del profesorado, por supuesto. Cantidad de materias nos hemos empezado a encontrar a partir de esta propuesta de interculturalidad en juego. Con otras instituciones, con la Redipar, por supuesto siempre, con Puanay, con Voces Originarias, con la dirección de escuela y todos los niveles del sistema educativo, inicial, primaria, secundaria, centro complementario, educación especial y por supuesto los centros de educación física. Aquí en la provincia de Buenos Aires hay centros de educación física que pertenecen al sistema educativo. Los CIES, que son los Centros de Investigación Educativa, el cual trabajo ahí también, con la formación continua, también fue la interculturalidad, la perspectiva intercultural a la formación continua de los docentes. Ahí hemos metido un montón de laburo también para seguir trabajando en aquellos docentes que ya se formaron, en poder repensar su práctica y trabajar con una perspectiva intercultural seria en las escuelas. Y nuevas redes, ¿no? La red de Argentina de Juegos y Deporte Autóctonos y Tradicionales. Esta red la armamos hace 2 años, es muy nuevita. Ahí nos encontramos con varias comunidades que están trabajando fuertemente con juegos tradicionales y autóctonos.
Algunas de las cuestiones que nosotros tenemos con nuestra perspectiva intercultural y los juegos al servicio de la formación es construir en nuestros educandos, en nuestros docentes en formación, una mirada intercultural, ¿no? Para que nuestros futuros profes no tengan limitaciones frente a la diversidad, ¿no? No tengan limitaciones frente al que piensa diferente, actúa diferente o que viene de una cultura diferente. Aquí en Olavarría tenemos muchísimas comunidades, chilenos, bolivianos, paraguayos, alemanes, españoles, italianos, o sea, una diversidad de comunidades. Y seguimos aún hoy, aunque hemos avanzado muchísimo, todavía discriminando al boliviano con respecto al alemán, si se quiere, ¿no? Seguimos haciendo discriminaciones. No tanto como años anteriores, gracias a Dios hemos avanzado un montón en eso. Creo que gracias a estas propuestas que van apareciendo dentro de las aulas. Al interior realizamos con Interculturalidad Juego muchos trabajos de investigación, ¿no? Buscamos juegos, los traemos, los pensamos, los debatimos, tratamos de encontrar el sentido y significado de ese momento, tratamos de ver cómo lo podemos recuperar ahora, tratamos de entender de culturas y tratamos de entender nuestras culturas. Abre los ojos muchísimo esto. No saben ustedes cómo mis estudiantes generan debates cuando empezamos a hablar de estas cuestiones. Abre anteojeras de caballo, le digo yo. Abre, empieza a mirar, empieza a tener un docente que es más abierto al diálogo y a la perspectiva intercultural que cerrado en sus propias limitaciones que tienen que ver con cómo uno se construye socialmente. Armamos materiales, pero los materiales no son solamente materiales prácticos, ¿no? Armamos materiales de todo tipo, muchísimas cuestiones digitales, materiales pedagógicos, para poder llevar estos juegos después al servicio de nuestros niños. Ponemos en práctica en diversos espacios y programas, como ahora yo les pongo en práctica y les cuento lo que estamos haciendo. Nuestros estudiantes también llevan a congresos, llevan a diferentes espacios de diálogo, cuentan lo que hacemos, lo que construimos y cuentan qué le está pasando a ellos con esto. Esto genera, el juego genera tanto que si uno lo capitaliza a favor, no saben lo que podemos llegar a hacer. Yo aquí voy a hacer un corte, porque les voy a mostrar otro power. Díganme hasta aquí, ¿qué opinan? ¿Qué le está pasando? Hola, bueno, permiso, vuelvo a tomar la palabra, si me permiten. A mí lo que me genera mucha intriga, que ahí lo he pedido como material, es este tema del juego intercultural, bueno, en lo que son las cárceles, las instituciones neuropsiquiátricas, porque uno cuando piensa a veces de interculturalidad, la piensa solamente o la IB solamente para ser aplicada a las instituciones educativas, ¿no? Entonces me parece interesante, me llama la atención qué tipo de juegos se pueden llegar a generar en esos espacios por ahí, donde ya no son niños o adolescentes, sino en muchos casos por ahí en las instituciones, en las cárceles más que nada, ¿no? En la situación de encierro. No sé, eso me genera intriga más que nada. Por ahí no sé si te podrás extender, no sé si al tiempo un poquito más en eso, si es que no hay otro, otra pregunta por ahí. Acá nosotros tomamos un pensamiento de Estela Ferrarese. Tengo que corregir el escrito que la renominé María Laura, pobre Estela. Estela es una especialista en juegos y juguetes que tenemos en la República Argentina y que se desempeñó como profesora en el Comahue. Estela ha recuperado una serie de juegos, pero lo más importante es para nosotros es este pensamiento. Dice, construir una educación física intercultural no es incluir este u otro juego o actividad física de los pueblos originarios de Abiyala en la clase. Sí lo es trabajar sobre la identidad étnico-cultural de cada uno de los integrantes del alumnado presente en esa clase y conocer, a la vez que compartir, el conocimiento de elementos culturales propios. Trabajar la otredad
y a la vez conocerme yo y mi propia historia étnica y de nacionalidad. Lo otro se ubica en el folclorismo, no en el compromiso con una educación intercultural, ¿no? Esta creo que es el sentido básico de cuando pensamos cómo, con quiénes trabajamos y cómo trabajamos los juegos. Desde ahí. Carlos. Sí, yo, gracias ahí, Fiorella, por el aporte. Ahora les voy a mostrar un poquito las líneas de trabajo que hemos hecho con los juegos. Pero recuerdo en cárcel, por ejemplo, experiencias, ¿no? Cantidad de experiencias. En neuropsiquiátrico, le digo, una persona adulta de 60 y pico años, que hacía 3 meses que estaba en neuropsiquiátrico, no se relacionaba con nadie, estaba sentado todo el día. Llegamos nosotros y trabajamos una línea de juego con psicomotricidad relacional. Empezamos jugando con globos ahí sentados, empezamos jugando el vóley sentado y se empezó a entusiasmar tanto esa persona que el juego lo motivó a tener énfasis por la motricidad, por moverse, ¿no? Terminamos jugando con dos estudiantes como si fuesen muleta, en el espacio, al aire libre, primero sentados, y después lo empezamos a parar, y después hasta jugaba al fútbol, por ahí se caía porque se iba de costado, perdía el equilibrio, se caía. Pero digo, cuando uno tiene claridad con lo que está haciendo con su propuesta, y tiene una teoría atrás de la propuesta, y no es una propuesta más, no es un juego, no es un folclore, sino es una herramienta que viene a fortalecer y a potenciar a las personas, logra cosas. En la cárcel el miedo de poner el cuerpo es muy latente, el jugar en la cárcel está muy mal visto, pierden poder, empiezan a ser mirados de otros modos. Terminamos bailando folclore, entre ellos, ¿sabe lo que es en la cárcel, entre varones, bailar folclore? Es terrible, pero para ahí llegaron a un nivel de mimetizarse en el encuentro con el otro, en las propuestas lúdicas que traíamos, que terminamos jugando y olvidándonos del mundo real. Y ellos nos decían, cuando terminamos el programa, nos decían, estamos muy apenados porque la hora con ustedes era la hora de libertad. La hora con ustedes era la hora de libertad del cuerpo, la libertad de estar libres fuera de la cárcel, era conectarse con la sociedad. Eso para nosotros fue muy significativo. Yo les voy a contar algunas líneas de trabajo que hemos hecho en estos años que venimos trabajando con la interculturalidad en juego. Esta fue nuestra primera línea de trabajo, ¿no? Juegos de pueblos indígenas. Hay cantidad, hay una diversidad de juegos. Ustedes que tienen una diversidad de comunidades ahí en el norte, sur y norte de la provincia, tienen que recuperar la historia lúdica de sus pueblos. Hacer entrevistas a las comunidades, a los ancestros, visitar las bibliotecas, las instituciones donde tengan guardado material. Yo creo que el mejor capital cultural que puede tener una comunidad es recuperar sus propios juegos. Porque ahí, en esos propios juegos, está toda una simbología y una cosmovisión de la comunidad y del pueblo, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo. Nosotros lo fuimos haciendo aquí a la distancia, ¿no? Y recreándolo. En algunos casos se podía jugar textual, en otros casos los poníamos en diálogo intercultural y los recreábamos de otros modos. Pero cada vez que lo trabajamos siempre hacemos un cartel que explica de dónde viene el juego, cómo se jugaba y cuál era el sentido del juego. Y después, de última, lo jugamos recreado por nosotros, pero respetamos y ponemos en conocimiento del público que viene a jugar con nosotros esta esencia del juego, ¿no? Bueno, desde juegos con pelota a juegos para trabajar lo físico, a juegos para trabajar en piso, a juegos de puntería. Bueno, ustedes saben que tienen una diversidad de juegos de pueblos originarios o de pueblos indígenas, que ahora tienen inclusive las Olimpiadas Indígenas, que están trabajando, creo, con cerbatana, arco y flecha, y algo de carrera, y algo más deben haber incorporado. Pero bueno, yo no tengo bien claridad todos los juegos que tienen. Al unirnos y a juntarnos con Coda Sport, aparecieron una diversidad de miradas, ¿no? Empezar a mirar juegos del mundo, ¿no? Este es el juego por excelencia de la India, el Cocó. Es un juego de colectivo, de atrape, muy interesante. Aquí está el que ahora se transmitió hace poquito, el Kabaddi,
lo transmitieron el Mundial de Kabaddi, porque hay unos locos argentinos, digo yo, que hace 4 mundiales que están yendo ya, y bueno, no ganamos nunca nada, pero van, y lo recrearon aquí y compiten en la India con Kabaddi, ¿no? Algunos juegos interculturales alternativos, ¿no? Con la línea de Coda Sport, ¿no? Y algunos que son juegos de escuela, ¿no? Que también son interculturales alternativos, pero que van apareciendo como creación de profesores, y que se meten en las escuelas, el deporte de orientación, que es un deporte para la vida naturaleza, el ringo o el prisbal, la pelota gigante o kimball, el colball, el duni, son una diversidad de juegos que son todos juegos de encuentro con el otro, que se elimina mucho la competencia aquí, entonces por eso nosotros creemos que son inclusivos e interculturales, ¿no? Traen atrás de sí toda una construcción desde un lugar que uno lo puede tematizar y trabajar con sus estudiantes. Toda la línea de juegos de mesa, que los pueblos indígenas tienen cantidad, pero que también la cultura nuestra ha creado un montón. Y nosotros trabajamos esta línea de juegos de mesa, todos los juegos que no sean de azar, sino que sean para pensar, o que tengan estrategias, como eran los juegos, muchos de los juegos de pueblos indígenas, ¿no? Los recreamos, los construimos todo de cero, tableros, fichas, y después los jugamos y los llevamos y los compartimos. Lo hemos compartido con abuelos en hogares, lo hemos compartido con chicos en las escuelas, o en alguna jornada de congreso que tenemos la oportunidad de participar. La línea de juegos tradicionales, ¿no? Que aparece fuertemente como un trabajo en estampillas, tenemos de todo tipo de juegos tradicionales. Bueno, aquí le puse yo algunas que tienen que ver con los juegos de soga, ¿no? Pero hay cantidad de juegos tradicionales, ¿no? Fíjense los juegos de soga, ¿no? Se juega en la China, en la Quiaca y acá en Olavarría. Los juegos de soga atravesaron las culturas, rompieron portales, rompieron tiempo y rompieron espacio. Aparecieron en el arte, con las pinturas, con las esculturas, en las fotografías, en el dibujo. Los juegos de soga son súper ricos. Recordarán ustedes ya rápidamente aquellos juegos de soga que jugaron en la infancia. Se acordarán de un momento grato, se acordarán de una canción que cantaban mientras saltaban, se acordarán de jugarlo con alguien que se corporizó en ustedes, con la abuela, con un amigo, una amiga, una vecina, una maestra, etcétera, etcétera, etcétera. Los juegos de soga son juegos con una innumerable riqueza lúdica que tiene todo un trabajo intercultural maravilloso para abordar. Y fíjense que atraviesan un montón de saberes de un montón de disciplinas también. Los juegos del elástico, ¿no? Nacido en el altiplano boliviano, pero que rápidamente se expandió y se juega en todos lados, y también aparece en el arte y en las estampillas todavía, el juego del elástico. Cantidad de juegos de elástico, cantidad de forma y diversidad de juegos y de forma de jugarlo, y cantidad de canciones que se cantan con el juego del elástico. Los juegos más tradicionales y populares, diríamos nosotros, como los que ustedes habrán jugado cuando eran chicos, ¿no? Las bolitas, la perinola, ¿cómo es este? El yo-yo, ¿no? Y bueno, y estos que son algunos juegos japoneses, ¿no? Bueno, ahora no recuerdo muy el nombre de este, pero son todos juegos populares que van de generación en generación apareciendo, y uno los sigue trabajando y jugando, y cada tanto aparece con más fuerza uno que otro, cada tanto desaparecen, cada tanto vuelven a aparecer. Esta línea de juego es interesante porque nos lleva a reconstruir un montón de cultura. Nosotros cuando hablábamos y hacíamos algunos registros de la familia, a qué juegos jugaban, casi toda la familia siempre aparecen estos juegos. Aparecen, los jugaron, o los jugó la abuela, los jugó papá, los jugó el hijo y los juega el nieto. Todo el mundo lo ha jugado estos juegos. Los juegan los chicos y los juegan las chicas. Bueno, estas son algunas de las líneas que hemos trabajado intensamente, que tenemos baterías y baterías y baterías de juegos de este tipo. Cantidad de juegos. Con estas baterías de juegos nosotros armamos jornadas. Hemos trabajado de diferentes maneras. Hemos salido del instituto o hemos recibido en el instituto. Cuando salimos, hacemos jornada en los parques. Hay 7 parques acá. Vamos a los parques, hemos juntado hasta 3.000 chicos y chicas jugando, turno mañana y turno tarde.
En los últimos años hemos trabajado fuertemente con los juegos interculturales inclusivos. Hace 3 años que incorporamos el concepto inclusivo a nuestro proyecto de interculturalidad en juego, y empezamos a incorporar las prácticas para los chicos con discapacidad también, que vienen a jugar y me dicen de la escuela propia, pero mis niños están en silla de ruedas, que vengan a jugar. Jugamos todos. No importa, nos adaptamos, nos acomodamos y todos juegan todos los juegos. Están preparados para que jueguen todos y todas, no para que jueguen algunos y otros nos miren. Entonces, todos nuestros juegos son para jugarlos todos y todas, de todas las edades, para inicial, para primaria, para secundaria y hasta para adultos mayores. Bueno, este proyecto intercultural en juego, que en el año 2013 arrancó como programa ya, sigue vigente, ya estamos armando edición 2021, el año pasado con la edición 2020 que nos agarró la pandemia, generamos la red, hicimos una conversa en red, pero no nos quedamos quietos, no nos quedamos con que no hacemos nada. Seguimos conectándonos con otras personas, seguimos engordando nuestra propuesta y seguimos trabajando en que nuestros estudiantes en formación, futuros docentes, sigan teniendo una perspectiva intercultural en su forma de ser docente. Dice Mónica Cuendós, que es la que actualmente está como directora del programa Puanay, que los conocimientos comunitarios desapropiados por la mercantilización capitalista son reapropiados territorialmente para que las escuelas se transformen en territorios donde se habita para el buen vivir. El territorio interpela ya no solamente como espacio social, sino como espacio de habitabilidad. Podemos estar en un lugar sin escindirnos, sin olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Las escuelas, desde una pedagogía intercultural, inventan ese lugar para visibilizar la diversidad cultural como hospitalidad, ya que en una escuela nadie es extranjero. El proyecto Interculturalidad en Juego se propone constituirse desde la formación docente, pero en todas las escuelas y comunidades, como ese lugar de la hospitalidad donde nadie es extranjero. Maravilloso, maravillosa frase. Tendrías que ponerla acá si la leemos, porque qué interesante, ¿no? Yo no la había escuchado nunca de Mónica, ¿no? Esa frase, pero me parece que me dejó la piel de gallina, porque realmente es lo que nosotros sentimos cuando queremos trabajar con nuestros estudiantes, la mirada intercultural. Yo, antes de arrancar el programa de interculturalidad en juego, que lo hago siempre con primero o segundo año, depende a qué curso destino, siempre destino 3 clases para trabajar teóricamente lo que es la mirada intercultural, la práctica inclusiva y la atención a la diversidad. 3 clases donde sensibilizo a mis estudiantes para después ponerlo de pleno, a hacer búsquedas, a trabajar en la construcción, a poder pensar después la puesta en práctica, para que cada niño, cada niña, joven, adolescente o adulto que se acerque a jugar con ellos, no se sienta jamás fuera del juego, que no se sienta excluido, no se sienta en eso que dice Mónica cuando fuera del territorio. Un golazo. Gracias. Me interesa mucho varias cosas que han planteado, ¿no? Una primera que quería mencionar desde el principio, casi que empezó la exposición, Carlos, y que tiene que ver con algo muy propio de la interculturalidad, muy necesario, que es el reconocimiento del otro, que es algo que se da en el juego, ¿no? En el juego jugamos con alguien que vemos como un par, como alguien digno con quien jugar, ¿no? Ahí podemos reflexionar también sobre nociones propias de derechos humanos. ¿Cómo reconocemos al otro como una persona con dignidad humana, ¿no? Me parece que el juego tiene esa potencialidad y que lo hace desde el compromiso del cuerpo, ¿no? O sea, al poner el cuerpo, aunque sea sentado, ¿no? Pero estamos poniendo el cuerpo y ahí hay un compromiso en esa relación con esos otros a los que les otorgamos reconocimiento.
Y me parece fundamental también como estrategia para trabajar la interculturalidad, porque es a partir de esta forma de relacionarse, eh, digamos, una estrategia privilegiada para encontrarse con otros, ¿no? Que es uno de los rasgos que buscamos cuando queremos construir interculturalidad, generar espacios en los que podamos compartir con otros, intercambiar, ¿no? Este, y romper esas barreras, esa imposibilidad de relacionarnos como pares, ¿no? O por lo menos en pie de mayor simetría. Y esto último que han dicho del juego como reapropiación territorial es muy, pero muy interesante, porque el territorio también es lo natural, ¿no? Lo naturalizado, donde se superponen eh, digamos, la territorialidad ancestral colonizada con la territorialidad colonizadora, ¿no? Entonces, las relaciones de poder están naturalizadas en el territorio. Y el juego lo aborda también desde lo, digamos así, como dijiste vos, Carlos, al principio, no es que los chicos están pensando qué es lo que están haciendo cuando juegan, ¿no es cierto? Entonces, lo podemos abordar también desde lo naturalizado, que es muchas veces el gran obstáculo, ¿no? Para tematizar, para problematizar la diferencia, la discriminación. El gran problema es que la discriminación es lo natural, está naturalizado en nuestro lenguaje. Entonces, me parece muy potente eso que han planteado, que desde lo naturalizado del juego se pueda trabajar lo naturalizado en el territorio, ¿no? Acá, Aprovecho la oportunidad sí, para saludar a Sergio Gómez, que nos acompaña desde San Luis. Este, sí, acá lo que en el trabajo nosotros lo que también explayamos un poco es esta idea de que en realidad el territorio es un territorio internalizado y es el propio cuerpo, ¿no? El territorio, el cuerpo territorio, en donde en este programa los cuerpos son territorios en disputa. Y en esos territorios en disputa, nosotros señalamos que jugar al palín mapuche, al poca-poc maya o a la peteca de los pueblos de Brasil, al boto-boto de los guaycurúes, al sucá de los tobas, a las payanas quechua, implica aprender de esas culturas desde dónde se pone el cuerpo, porque cada cultura construye el cuerpo de determinada manera y cuando uno juega el juego de otro, aprende a poner, pasándolo por el propio cuerpo, aprende a poner el cuerpo y a construirse imagen de, de las otras culturas también, ¿no? Es una manera particular de expresarse, de moverse. Entonces, en estos cuerpos en disputa, ¿no? Uno ve en la manera de poner el cuerpo en los procesos de dominación, cómo la mujer se encorva delante del marido, se agacha y se para de otra manera frente a los hijos. Estas maneras de irse construyendo como territorios de la dominación o como territorios del empoderamiento. Y el juego es un espacio en donde el cuerpo se construye como espacio de libertad. Y el territorio donde se juega el juego también es el territorio de libertad. Entonces, esto es una de las cuestiones que también están presentes en esta propuesta. Yo dejo como siguiendo tu línea, como una reflexión, ¿cuáles son los juegos que imperan en su vida cotidiana? ¿Quién colonizó a quién? Yo siempre digo, nosotros tenemos las cartas españolas, que es un juego cotidiano de todas las casas, los deportes, que son europeos casi todos, algunos yanquis, y los juegos propios, los juegos nuestros, los juegos de nuestros pueblos, poco se juegan, y fueron invisibilizados, y por algo fueron invisibilizados.
Yo siempre digo, cuando vinieron los españoles, los italianos, los alemanes aquí, vinieron con toda su cultura y siguen sosteniendo su cultura y sus tradiciones, y es más, se hacen hasta fiestas para conmemorar eso. Bueno, en detrimento de eso, en la Argentina colonizada, se invisibilizaron un montón de prácticas. Las prácticas de nuestros pueblos indígenas, las prácticas de los afrodescendientes que estaban aquí también, y un montón de prácticas que no eran bien vistas. Que son procesos de dominación, ¿no? Entonces, frente a estos espacios silenciados, ocluidos, auto-ocluidos, porque las comunidades prohibían para que no fueran discriminados los chicos estas prácticas, o enmascarados, como hicieron las comunidades afro, en donde enmascaraban detrás de los velos de los santos de vestir sus propias celebraciones rituales, o poniendo dentro de las vírgenes trozos o en las iglesias, trozos de construcción de las propias culturas originarias. Entonces, los juegos destapan todo esto, permiten no solo jugarlo, sino conversar acerca de ello, ponerlo en palabra. Entonces devuelve la voz a todos aquellos a los cuales les hemos silenciado la voz, ¿no? Entonces, nos parece que esto es muy potente, un espacio muy potente de construcción de la interculturalidad. En la recuperación de los juegos se recupera la cultura. Y poner en diálogo los juegos es poner en diálogo la cultura. Y cuando uno pone en diálogo, hace interculturalidad. Recuperemos nuestro juego, pongamos en diálogo nuestro juego, no seamos egoístas, no los dejemos ocultos, visibilicemos nuestras prácticas, visibilicemos nuestras historias, que es la mejor manera de seguir creciendo como ciudadanos de un país, ¿no? Bueno, de mi parte no hablo más. Pregunta Carla que si los estudiantes pudieron explicar lo que sintieron cuando jugaron los juegos. Esto es el otro pie que lo dijimos medio al pasar, pero es central. No basta con que los chicos jueguen ellos los juegos o participen en experiencias donde como profesores hacen jugar a los estudiantes. No basta con ello. Tenemos que generar espacios de reflexión sobre las prácticas. Entonces, por eso para nosotros es importante ese otro espacio que marcábamos, que es la participación en los congresos, en los simposios, en los seminarios, donde los que presentan los trabajos son los propios estudiantes. Estudiantes solos, estudiantes y profesores, ¿no? O profesores por su lado, pero todos en el mismo pie de igualdad. No hay una mesa para estudiantes y otra mesa para profesores. Hay una mesa donde se reflexiona sobre esto, ¿no? Los juegos de orientación, sobre las experiencias en barrios. Entonces, los estudiantes no solamente construyen saber, sino que lo discuten con otros. Y ahí es donde uno va ampliando la mirada. Lo que hemos estado haciendo en los últimos 3 años es paralelo al día donde se hacen los juegos interculturales inclusivos. A los docentes les decimos que los acompañe algún preceptor de la escuela u otro colega de otra área también, y hacemos un seminario con los docentes en el trabajo del entendimiento de las propuestas lúdicas, interculturales e inclusivas, que no es venir a buscar batería de juego al taller, sino llevarse la impronta de por qué hacerlo y para qué hacerlo, y cuál es la importancia en una escuela inclusiva de trabajar con una mirada intercultural. Y eso genera mucho debate con los profes, y se ven, ya se están viendo en las escuelas un montón de cambios, un montón de prácticas diferentes. Nosotros al interior del profesorado todos los años hacemos un encuentro deportivo interno, entendiendo que siempre el deporte en la escuela y por fuera de la escuela a veces está mal trabajado y es más exclusor que inclusor, ¿no? Juegan a los deportes los que pueden, y los que no pueden lo terminan odiando. Nosotros hemos logrado este año
y por iniciativa de nuestros estudiantes, el Centro Estudiante armó los Juegos Interculturales Inclusivos post pandemia, incorporaron, sacaron al fútbol, e incorporaron 2 juegos alternativos como el Tocho Bandera y el Indian Ball. El Indian Ball es un juego de pueblo originario y el Tocho Bandera es un híbrido mexicano, y lo incorporaron dentro de los encuentros deportivos. Y eso para nosotros, que venimos trabajando en un cambio conceptual acerca de que el deporte no puede ser hegemónico, el deporte no puede seguir siendo tratado para que excluya en las prácticas escolares y no escolares, sino que tiene que ser trabajado para que incluya, y que hayan incorporado este tipo, dos juegos de este tipo, habla bien de la cabeza de nuestros estudiantes, ¿no? Vamos como logrando cosas, diríamos. Preguntan también qué pasó durante la virtualidad. Durante los espacios de educación en la casa, comandados por la escuela, como dice Terishi, ¿no? Y no de educación virtual, también los chicos recurrieron a estos juegos, muy particularmente los juegos de mesa, o la construcción de petecas, la construcción de elementos que los propios chicos podían hacer en su casa. Es decir, la experiencia fue muy, muy rica, pero no solamente en esa línea, sino que hicimos 2 conversatorios, un conversatorio con estudiantes y un conversatorio con referentes de distintos pueblos originarios para pensar las prácticas deportivas de cada uno de los y lúdicas de cada uno de los pueblos. Y allí vimos que simultáneamente con la Cumbre del Agua se fue realizando encuentros deportivos de deportes de pueblos originarios, y que esta línea está toda en desarrollo. Es decir, nosotros por ahora hemos pensado los juegos y los deportes, pero los deportes más desde la perspectiva lúdica que desde la perspectiva deportiva. Pero en estos últimos momentos también se está, desde la Cumbre de Río, que se está desarrollando toda esta línea sobre los deportes de los pueblos originarios, ¿no? O sea, la virtualidad no es ningún impedimento para seguir trabajando. Nosotros trabajamos, pero creamos cantidad de cosas. El año pasado, en la virtualidad, yo produje de todo. Es donde más trabajé. Y ahí me conecté con toda la red esta, que construimos una red virtual también de gente que estamos laburando con perspectiva intercultural y lúdica, donde está Estela Ferrarese, que para mí es la referente en la Argentina, muchas veces silenciada por las universidades porque dice grandes verdades, y tiene un gran trabajo de campo, que tiene unas escrituras sobre lo que es la interculturalidad y la educación física. Búsquenla en las redes, por favor. Estela Mari Ferrarese es palabra sabia en el tema. Y hemos podido articular una red con ella, y bueno, fue maravilloso lo que vivimos el año pasado en un conversatorio que armamos junto con también algunos de la comunidad Mocoví y otros de San Luis también, que estaba compartiendo con nosotros sus experiencias. Ahí tenemos una pregunta de Laura, que se tuvo que retirar, pero dejó su pregunta para después escuchar la respuesta en la grabación. Sobre los posibles conflictos que surgen durante la ejecución, tanto de la práctica como de la investigación. Yo nunca tuve conflicto. Ni siquiera cuando los mandé a trabajar seriamente en la búsqueda y en la escritura. Porque uno termina convenciendo, ¿no? O haciéndole entender por qué es importante. O sea, el proceso de esas 3 o 4 clases previas son muy importantes para el educador, para que los estudiantes entiendan qué hay que hacer. Pero no hubo ni siquiera conflicto cuando juntamos 3.000 pibes a jugar, con sus referentes docentes. O sea, no existe conflicto. En una mirada intercultural no existe conflicto. O sea, uno tiene que trabajar para que eso no exista. Hay mucho trabajo atrás, mucho. Yo armar una jornada de juego intercultural, que es de un día, mañana y tarde, la laburo 2 meses antes. No es que se va a dar de la noche a la mañana, pero para que no suceda nada que no tiene que suceder. Todos vienen a jugar, nuestros estudiantes entienden que es parte de un proceso formativo, comprenden la línea teórica, entonces se ponen 100% para ello. O sea, yo conflicto no tuve nunca hasta ahora.
no puedo decir que hubo. Yo Tal te vez la planteo uno. Sí. Tal vez la dificultad más seria está en el primer poner el cuerpo en el primer contacto, ¿no? Cuando van hacia las comunidades, pero no en el momento en que uno construye estas propuestas de juego. En la provincia nosotros encontramos algunas barreras. Una primera barrera es la barrera del olor, ¿no? Que nos llama mucho la atención, la barrera del olor. Como uno de los primeros rechazos que suelen darse cuando los chicos entran a las escuelas es cuando entran en escuelas donde las comunidades tienen calefacción por salamandra o por fogón, ¿no? En la provincia, ustedes saben que la vía olfatoria y gustativa son las vías más arcaicas en la conformación y lo primero que produce las aproximaciones y las discriminaciones. Las situaciones de juego te borran esos prejuicios, esos límites, esas barreras que suelen formarse en otros lugares. Y la otra barrera fuerte son los tiempos de participación, el respeto de los tiempos de participación. Nuestra provincia, que es fuertemente de comunidades latinas, ¿no? Y de comunidad italiana, en nuestra zona, está acostumbrada a la respuesta rápida e inmediata y choca muchísimo con las prácticas sobre todo las comunidades mapuches, que tienen otros ritmos en donde en el diálogo es importante tomarse mucho tiempo para pensar antes de responder, porque si uno responde inmediatamente es porque no se puso a pensar, no le dio importancia a lo que le estaban preguntando. Entonces, esos ritmos que acompasar el ritmo, que es lo que los juegos y las rondas te permiten, también el juego en eso facilita estas barreras que son las barreras sutiles, ¿no? Que construyen el prejuicio, el no entendimiento, más que las barreras muy visibles, las barreras culturales sutiles son las que construyen ese entramado del rechazo y del prejuicio. Bueno, en ese sentido también hay un trabajo, no lo tenemos ni escrito ni reflexionado esto, ¿no? No pasa del nivel de vivencia. Sí, no hay que forzar nada. Uno propone, trabaja una propuesta y sabe que va a haber un montón de gente que la va a mirar de reojo, sabe que va a haber un montón de gente que no va a acompañar, y ustedes están convencidos de la propuesta, arranquen con experiencias pequeñas. Así arrancaron nuestro programa, juntamos 25 pibes a la mañana y 25 a la tarde en la máxima, en primera vez. Hoy juntamos, si fuese por la posibilidad de tener espacios y todo, capaz que podemos juntar más de 2.000 estudiantes. Lo hemos juntado en diferentes parques, pero lo hemos juntado. O sea, uno no forza, invita, y el que participa, participa, y el que no, no quiere. Nosotros hemos tenido cantidad de docentes que decían, mirá, ¿para qué hacen esto? Súper deportivistas del deporte de elite, y han terminado después enseñando en la escuela los juegos que hacíamos nosotros, digo. O sea, el tiempo va acompañando, va haciendo que las personas vayan pensando, reflexionando, van dándose cuenta que la fortaleza y las bondades que tiene la propuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en los diálogos interculturales no hay que forzar, ¿no? Al contrario, hay que permitirse disentir y que nadie genere poder contra el otro, y las cosas se van dando solas. Por eso no tiene que haber conflicto. O sea, el conflicto lo puede generar uno cuando no está abierto a poder pensar o a respetar la decisión de otro. Punto. Uno tiene que poder explicar bien lo que uno quiere hacer, nada más. Bueno, yo Sí, quizás tengo una reunión, no sé cuánto tiempo vamos a estar, pero 6:30 estaba convocado en otro lado, pero bueno, estoy haciéndole el aguante hasta las 7 y le hago el aguante. Perdón, te No, estamos tomando demasiado está. tiempo. Vamos a aprovecharlo. Hago este planteo.
No, quizás el conflicto está bueno plantearlo no solamente, más allá de que haya una discusión entre personas ahí, me parece que una vivencia que yo he tenido trabajando en políticas socioeducativas, intentando que los chicos jueguen a otras cosas que no sea fútbol, ¿no? La dificultad ahí es que los chicos se interesen por otro tipo de narrativas, otro tipo de juegos que no, que no sean las hegemónicas, ¿no? Sobre todo en nuestro país, países como el nuestro, donde está fuertemente anclado bueno, en los sectores populares, en toda la sociedad, pero pensándolo en términos de conflicto, lo pienso así, como digamos, una cultura hegemónica del juego y del deporte, con la que tenemos que tensionar, ¿no? Ahí habría un conflicto eh, cultural. Más allá de que la gente no se pelee, es muy difícil a veces que los chicos quieran hacer otra cosa que no sea jugar al fútbol. Ahí hay un desafío, me parece. Bueno, Históricamente me pedían fútbol en las sí. escuelas secundarias, históricamente me piden fútbol en los campamentos en superior. Nunca les di fútbol. Pero yo les llevaba otra propuesta y nunca me dijeron, che, fútbol, de vuelta. O sea, depende cómo la propuesta que uno le lleva, cómo le presento la propuesta y qué hace. Yo trabajé en un colegio de los más importantes y de los más caros aquí en la ciudad de La Barría, y por supuesto siempre te piden fútbol, los pibes. Yo le digo, no, yo vengo a enseñar de fútbol, no tengo 30 pelotas para trabajar fútbol con ustedes, o sea, no voy a trabajar fútbol. Pero les traía otra propuesta y siempre me rindieron y siempre me respondieron y yo no fui no le impuse nunca la propuesta, sino le fui mostrando que se podía aprender y se podía jugar y se podía disfrutar la educación física de otro modo. Hay que mirar las corporalidades de los pibes, hay que sentir cuando ellos disfrutan, cuando vos los ves que están disfrutando de algo, ya está funcionando. El fútbol no es hegemónico hasta cuando uno le puede presentar algo diferente, pero que sea tan motivacional como el fútbol. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar aquí. Le quiero agradecer muchísimo a Carlos, a Noemí, por la predisposición, por el trabajo de haber preparado esta presentación, de compartir su producción con nosotros. Y bueno, antes de que se empiecen a retirar, ya empezaron a retirarse, quiero invitarles para el próximo encuentro, que va a ser el 27 de octubre. Ahí vamos a contar con Raquel Valeto. Ella es docente del Instituto de Formación Superior SIFMA, que tiene una larga tradición en la formación de docentes aborígenes en el Chaco, de los pueblos Com y Huichí, en Juan José Castelli. Así que bueno, esperemos volvernos a encontrar ahí y muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, saludos Un de San placer. Luis, la verdad un placer Igualmente. y un hallazgo hermoso este espacio. Muchas gracias, Fernando, y todo lo demás. Como último mensaje, arranquen con experiencias chiquitas, por favor. Arranquen, no se queden. Que esta capacitación les permita a ustedes pensar experiencias de interculturalidad. Ojalá. Y nos vemos en el ruedo en cualquier momento por ahí. Cariños y gracias por el espacio. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Noemí, Carlos.